Hola, hola amantes del amigurumi, vamos a hacer el primer atuendo de Carol. Si no has hecho el cuerpo base, por acá te voy a dejar la etiqueta con el enlace. Este atuendo número 1 de Carol consta de este vestidito de colores, sus zapatitos, un bolsito o mochila para guardar sus cosas o ir a clases, y el sombrerito para que no le pegue el sol. Para el vestido vamos a utilizar hilo de algodón 8/6 en 4 colores pasteles, blanco y 4 botones. En color amarillo hacemos un nudo corredizo y subimos con 31 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer puntito sin tejer y a partir del segundo punto hacemos 10 puntos bajos. Ahora hacemos 13 medios puntos altos o 13 medias varetas. Finalizamos esta secuencia de bajada con 7 puntos altos. En el último puntito, antes de cerrar completamente, vamos a hacer un cambio de color. En este caso voy a ingresar el verde. Todos los colores que estoy usando son colores pasteles. Ahora vamos a subir con 2 cadenas. Damos vuelta al tejido y vamos a tomar solo la hebra trasera, la hebrita de la parte de atrás. Y vamos a repetir la secuencia al revés. Primero vamos a hacer 7 puntos altos, luego 13 medios puntos altos y finalizamos con 10 puntos bajos. En la parte de abajo les dejo el escrito para que lo recuerden. Acá finalizamos con los 7 puntos altos o las 7 varetas y ahora vamos a hacer 13 medios puntos altos o medias varetas. Todo lo vamos a hacer tomando solo la hebrita trasera, la de la parte de atrás.
Ya tenemos los 13 medios puntos altos y finalizamos haciendo 10 puntos bajos. El último puntito puede que no se consiga tan fácil, pero ahí está. En ese último punto no cerramos con este color, sino que vamos a hacer un cambio al color rosado. Ya podemos cortar el hilo verde y esos hilitos nos van a ir quedando así, al final los vamos a esconder. Ahora subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Acá vamos a hacer la misma secuencia de bajada, 10 puntos bajos, 13 medios puntos altos y 7 puntos altos, todo tomando siempre la hebra trasera. Hacemos aquí 10 puntos bajos, luego 13 medios puntos altos y 7 puntitos altos hasta el final. Acá ya estamos finalizando la secuencia de bajada. Allí está la hebrita, está escondida, pero allí está. Recuerden que tienen que hacer todos los puntos. Son 7 puntos altos al final. Este último punto no lo vamos a cerrar completamente para ingresar el color azul. Cerramos con este color. Subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos otra vez la secuencia de subida tomando solo la hebra trasera. Aquí serían 7 puntos altos, luego 13 medios puntos altos y finalizamos con 10 puntos bajos. Acá ya terminamos los 4 colores en los que voy a estar trabajando. Entonces voy a volver a empezar de nuevo con el color amarillo. Sería amarillo, verde, rosado y azul. Y seguimos tejiendo igual, de bajada y de subida, cambiando el color en cada línea. Vamos a hacer una pequeña modificación cuando tengamos 12 líneas en total. Aquí tenemos amarillo, verde, rosa y azul y lo repetimos 2 veces más. En total tenemos 12 líneas. Este es el último puntito de la número 12. Hacemos una cadena de subida, cortamos y alamos. Así nos queda. El próximo color de la vuelta es amarillo. Con ese voy a ingresar y voy a dejar 5 puntitos de arriba hacia abajo sin tejer, porque aquí vamos a hacer los orificios donde van los brazos. Dejamos 5 puntos sin tejer y en el sexto vamos a ingresar. Debemos tener cuidado en qué forma tenemos posicionado el vestido. Yo voy a tomar la hebrita delantera, es porque yo venía tejiendo de subida. Entonces si hacía un puntito y daba la vuelta, iba a tomar las hebritas de la parte de atrás. Entonces me corresponde esa hebrita. Vieron que cuando doy la vuelta ya me queda la hebra de la parte de atrás. Por ahí voy a ingresar. La única modificación que vamos a hacer aquí es que al principio, en la secuencia de bajada, no vamos a hacer 10 puntos bajos, sino 5. Serían 5 puntos bajos. Luego hacemos 13 medios puntos altos. Aquí hacemos los 13 medio puntos altos y al final 7 puntos altos. Aquí ya terminé con este color. Voy a ingresar el color verde, que es el que corresponde. Y vamos a hacer igual. Subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido. Tomando las hebritas traseras vamos a hacer 7 puntos altos, 13 medios puntos altos
y 5 puntos bajos. Este es mi último medio punto alto, el número 13, y hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y ahí está el quinto. De repente sea un poquito difícil de agarrar, pero allí está. Es el de la cadenita que hicimos al inicio. Lo tomamos y no cerramos porque vamos a hacer el cambio de color. Me corresponde el color rosado. Aquí voy a ingresar, subo con una cadenita, doy vuelta al tejido y volvemos a repetir. 5 puntos bajos, 13 medios puntos altos y 7 puntos altos. Así vamos a continuar haciendo hasta tener en total 5 líneas así más pequeñitas. Los hilitos que van quedando los pueden ir escondiendo o los pueden dejar así y al final los escondemos con el color blanco. Aquí hemos hecho una secuencia de amarillo, verde, rosado y azul y una sola línea amarilla y verde. Ahora nos corresponde ingresar con el color rosado. Vamos a tomar el color rosado. Acá vamos a subir con 6 cadenas. Porque vamos a hacer la parte de atrás del vestido y necesitamos que esté alta nuevamente. Damos vuelta al tejido. Dejamos el primer punto sin hacer y a partir del segundo punto vamos a hacer 10 puntos bajos. 5 puntos en las cadenas que hemos hecho y 5 puntos tomando la hebra trasera del tejido. Ahora hacemos de bajada 13 medios puntos altos y finalizamos con 7 puntos altos. Cambiamos el color y seguimos tejiendo hasta tener 6 líneas con esta altura. Así vamos, tenemos 12 líneas altas, 6 líneas más bajitas y las últimas 6 líneas altas nuevamente. En esta sexta línea vamos a cerrar con el mismo color, sin hacer cambio de color, subimos con una cadenita, cortamos y alamos. Después del color azul nos toca tejer con el color amarillo. Entonces voy a agarrar el color amarillo y vamos a dejar 15 puntos sin tejer. Voy a agarrar mi hebrita delantera porque, como dije anteriormente, cuando dé vuelta tengo que agarrar la hebrita trasera, no he dado vuelta aún. Entonces ingreso con este color amarillo por la hebrita de frente y vamos a subir con 16 cadenas. Vamos a dar vuelta al tejido y tejemos de vuelta, otra vez de bajada igual, 10 puntos bajos, 13 medios puntos altos y 7 puntos altos. Esto lo hicimos para tener un espacio en la parte trasera de colocar los botones y poder colocar el vestido con mayor facilidad. Dividimos 6 líneas en la parte izquierda y ahora vamos a hacer 6 líneas en la parte derecha.
Acá estoy haciendo mi 10º punto bajo y ya me toca empezar a hacer los 13 medios puntos altos. Este es el último medio punto alto que me toca hacer con las cadenitas de subida. Ahora yo voy a entrar en el tejido tomando la hebra trasera de la línea anterior, que es de color azul. A medida que voy bajando, aproveché para ir escondiendo la hebrita amarilla que nos queda por allí libre. Terminando estos 13 medios puntos altos, nos toca hacer 7 puntos altos. Al finalizar esta línea, en el último puntito hacemos nuevamente un cambio de color y así seguimos tejiendo hasta tener 6 líneas en total, con la misma altura del lado derecho. Cuando terminamos las 6 líneas, cerramos con el mismo color, sería el color verdecito, subimos con una cadena y alamos. Ahora tenemos 12 líneas en la parte delantera, 6 en la parte donde va el brazo y 12 de la parte de atrás. Nos toca hacer 6 de la parte del otro brazo y finalizamos el vestido. Después del color verde va el rosado, entonces tomo mi hebra rosada, cuento 5 puntitos de arriba hacia abajo, estos los voy a dejar sin tejer, y en el sexto voy a ingresar por la hebrita delantera. Subo con una cadena y doy vuelta al tejido. Tomando la hebra trasera vamos a hacer 5 puntos bajos, 13 medios puntos altos y 7 puntos altos. En el último punto cambiamos de color y vamos a tejer de subida 7 puntos altos, 13 medios puntos altos y 5 puntos bajos. Y así vamos a hacer con esta altura 6 líneas en total. Este es el último puntito de esta vuelta y cerramos. Ahora vamos a unir el tejido. Esta parte por donde vamos tejiendo sería la parte interna del tejido. Si damos vuelta nos vamos a dar cuenta que del otro lado está más bonito, se ve más prolijo, entonces debemos unirlo de este modo. Vamos a unir con puntos bajos y vamos a dejar 5 puntitos sin tejer. Damos la vuelta porque vamos a ingresar primero por el amarillo. Tomamos allí la hebra, contamos 5 puntos y en el sexto entramos por el amarillo, entramos por el azul pero tomando la hebra trasera. Aquí podemos agarrar, salimos por los dos y cerramos en punto bajo. Volvemos a tomar el amarillo, tomamos la siguiente hebrita trasera del color azul y cerramos en punto bajo. Así seguimos hacia abajo uniendo estos dos tejidos.
En el último puntito subimos con una cadena y cortamos. Alamos bien para asegurar. Damos la vuelta al tejido para encontrarnos con la parte de afuera. Esta sería la parte de adelante y la parte de atrás es donde tenemos esta abertura. Por la parte de la espalda, en cualquier lugar vamos a ingresar el hilo blanco. Subimos con una cadenita y alrededor vamos a hacer puntos bajos. Vamos a ir haciendo puntos bajos y escondiendo todas estas hebras de los colores que nos han quedado. Como no tenemos puntos definidos, vamos a ir abriéndonos paso con las hebritas que vayamos encontrando. Vamos a intentar hacer igual número de puntos por cada color. Por ejemplo, 2 puntos en el rosado, 2 puntos en el azul, 2 puntos en el amarillo. O puede ser un punto en la mitad de los colores y otro punto en el medio. Acá ya hemos terminado y vamos a ir cortando los hilitos que nos vayan quedando por allí salidos. Al finalizar hacemos un puntito deslizado y vamos a hacer un punto conchita o un abanico. Para esto tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero vamos a hacer 5 puntos altos. 5 puntos altos en el mismo punto. Al finalizar dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero ingresamos y hacemos un punto deslizado. Así vamos a repetir. Tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin tejer, en el tercero ingresamos y hacemos 5 puntos altos en el mismo punto. Luego dejamos 2 puntitos sin tejer, en el tercero ingresamos y hacemos un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir alrededor de la vuelta. Así nos ha quedado el bordecito de la parte inferior. Por la parte de atrás quedé así, me toca esconder este hilo y tuve que hacer uno más pequeñito porque no me alcanzaba. El resto están iguales. Ahora vamos a esconder los hilos de la parte de arriba. Desde la espalda vamos a comenzar por el amarillo. Ingresamos de afuera hacia adentro y sacamos el hilo blanco. De allí nos vamos tejiendo en puntos bajos. Ahora estamos tejiendo de subida. En todas las esquinas de la parte de arriba vamos a hacer un aumento. Acá estamos llegando a la primera esquina y allí vamos a hacer un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Luego nos vamos hacia la izquierda. Vamos a intentar tomar un solo puntito por cada color. Seguimos por arriba hasta la otra esquina, un aumento, bajamos, escondemos todos estos, subimos nuevamente, un aumento en esa esquina, por toda la parte del frente tejemos hacia la izquierda, un aumento, bajamos, seguimos a la izquierda,
subimos, un aumento en cada esquina y nos vemos aquí nuevamente. Así quedó. Traté de hacer un puntito en cada color para que no me quedara tan grueso. En la partecita de atrás vamos a tejer de regreso para hacer los ojales donde vamos a colocar los botones de la espalda. Subimos con unas cadenitas al aire dependiendo del grosor del botón que estemos utilizando. Como vamos a colocar 2 botones, subimos con unas cadenas al aire, luego hacemos un punto bajo, otras cadenitas al aire y cerramos. Acá arriba hice un puntito deslizado y así nos quedarían los orificios para colocar los botones. Cortamos el hilo y con ese mismo hilo blanco vamos a subir con 8 cadenas. Ahora vamos a tejer de regreso, dejamos el primer puntito sin hacer y a partir del segundo vamos a hacer 7 puntos bajos. Al llegar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y nos regresamos con puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Al llegar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y nos regresamos haciendo puntos bajos tomando solo la hebra trasera nuevamente. Al finalizar vamos a hacer cadenas al aire. Aquí vamos a hacer el ojal del botón, entonces vamos a hacer tantas cadenas como sea necesario dependiendo de qué tan grande sea nuestro botón. Debemos ir probando. Cuando ya tengamos la medida adecuada, vamos a ir tejiendo de regreso, pero por el otro lado del tejido. Dejamos el orificio del ojal y nos vamos por el otro lado del tejido con puntos bajos. Nos va a quedar de esta forma y sería la tirita del vestido. Tomamos el vestido por la parte de atrás y lo vamos a colocar de esta forma. Yo lo voy a pegar con puntos deslizados, pero ustedes también pueden hacerlo con la agujita lanera o como mejor les parezca. Lo colocamos pegado a la esquina. Hacemos otro tejido igual y lo pegamos del otro lado para tener las 2 tiritas. Y en la parte delantera y en la parte trasera pegamos los botones. Este sería el resultado final del vestido. Los accesorios los vamos a hacer en otro video y los voy a colocar en pantalla finales. Coméntame qué te ha parecido este vestido. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo proyecto.